Bienvenidos. Entramos en el último tema rescatable teológicamente y proféticamente del libro de Ezequiel. Ezequiel dedica 2 capítulos, el 38 y el 39, a Gog y Magog. Gog y Magog son descendientes de uno de los 3 hijos de Noé. Y como dijimos en temas anteriores, este hijo, que es Jafet, fue el que dio paso a una de las 3 grandes razas, la raza mongol, o raza con rasgos orientales. Sabemos que este pueblo de Jafet fueron hacia el sector oriente, adentrándose en la espesura de la parte norte de Europa. Son mencionados solamente en 3 ocasiones en la Biblia, pero muy decidoras las 3. La primera es en Génesis, cuando se nombra, por supuesto, como uno de los descendientes de Jafet. La segunda vez es ahora en Ezequiel, y la última es en Apocalipsis, con respecto a la reunión que hace Lucifer en la batalla final de rebelión. Lo que menciona Ezequiel es importante porque al momento de él expresar la profecía, las tribus en esa época todavía en formación no tenían ninguna importancia geográfica ni militar para su época, y es evidente que él hace una mención inspiradamente profética, ya que se refieren a estos personajes que aún no logran establecer un imperio, pero sí, evidentemente, él se adelanta en el tiempo y nos habla de un ejército inmenso que viene contra Jerusalén. Trae mucho armamento. Se juntan en el valle, nace del Éufrates, que desemboca justamente en el valle de Megido, coincidiendo con el texto del 6º ángel, que desata a los 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra, dando a demostrar que al desatar a los 4 ángeles entraría en conflicto todo el planeta. Incluso en las guerras anteriores ha ido creciendo. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto mundial pero parcial. La Segunda Guerra fue un conflicto mundial pero casi total, y ahora sería un conflicto total, donde entrarían los 4 extremos de la Tierra en un conflicto pero brutal. Menciona el Éufrates también las tropas en conflicto, incluso da la cantidad de tropas que entran en conflicto. Estoy hablando de Apocalipsis, por si acaso. Dice que son 200 millones, que a su vez estos 200 millones eliminarían una tercera parte de la población del planeta, o sea, 6 de cada 9 personas, o sea, aproximadamente unos 6.000 millones aproximadamente, una cantidad de personas muertas. Incluso, volviendo a Ezequiel, él nos dice que va a ser un trabajo muy, muy arduo enterrar a los muertos en ese periodo. Es una descomunal batalla que desemboca en el valle de Megido. Coincide con el 6º ángel, que también está graficado en el capítulo 16, y también habla del Éufrates. En la época de Ezequiel, Gog era insignificante, por lo que la visión es futura. Dice que este ejército, ahora volviendo a Ezequiel, subirá como una tempestad. Por supuesto, si tomamos en cuenta lo que dice Apocalipsis, que son 200 millones, hasta el momento nunca hemos visto un ejército tan grande. Nunca se ha visto un ejército de esa dimensión. Entonces Ezequiel dice que lo ve como una tormenta, como un nublado, como muchos pueblos avanzando hacia Jerusalén. No olvidemos que siempre Rusia, cuando habla de muchos pueblos, siempre Rusia ha sido confederado, siempre ha sido una agrupación de repúblicas. Ahora es una confederación. En la época pasada fue una unión de repúblicas. Y en la época que ocurra este fenómeno, esta guerra, este conflicto, las ciudades no son concebidas como lo eran antes, que tenían un perímetro amurallado y que eso los protegía. No, acá dice que no, como muestra de los tiempos, nos dice que no tienen muros ni tienen pestillos. Claro, las ciudades son abiertas ahora. Es un evidente anuncio de una invasión. Estarán ocurriendo señales, por ejemplo, como un terremoto que menciona también Ezequiel en Israel o en el Medio Oriente. Es un conflicto con armamento pesado, ¿no? Y de hecho nombra fuego y azufre, que me hace recordar la profecía donde dice
que con el fuego de esa época la lengua se va a deshacer dentro de la boca de las personas y los ojos van a caer de las cuencas. O sea, como que se derriten con ese fuego y azufre. Evidentemente que Dios interviene en esta gran masacre y en esta gran batalla de Armagedón, protegiendo a su pueblo nuevamente y también evitando, como dice Apocalipsis, que la tierra sea destruida por todo el arsenal nuclear. Pues evidente que Ezequiel se refiere a un periodo futuro, ya que no ha ocurrido una cantidad de ejércitos de esa naturaleza. No han venido jamás hasta ahora del oriente, nororiente, tropas en cantidades inmensas a rodear Jerusalén. Creo que hoy se han dado las cosas geopolíticamente como para que Rusia y China, el dragón y el oso, miren con malos ojos a Israel por ser aliado de Estados Unidos. Las cosas se han ido dando ahora ya más como para que ocurriera o ocurra ese fenómeno de una invasión ruso-china o china-ruso, que evidentemente por la cantidad de población que tiene China y que tiene Rusia, perfectamente pueden llegar a completar ese número de soldados entrando por el Éufrates y desembocando en el valle de Ar-Megiddo. Y esto en Ezequiel demuestra que es cerca de la segunda venida, ya que menciona a la casa de Israel y dice de que ya él pondrá fin a esto y eliminará estos ejércitos. Por supuesto, restablecerá la casa de Israel en sus territorios. La tierra tendrá un conocimiento de quién es Él. Importante es en que entendamos que los imperios de los cuales estamos hablando son muy unidos, ya que tienen un origen en común, que es nada más y nada menos que el imperio mongol, comandado en su época por el gran Gengis Khan, y su imperio abarcaba justamente casi el centro de lo que sería el imperio chino y el imperio ruso, estaría al centro. Están familiarizados estos dos. Existe una familiaridad, de hecho son los dos grandes imperios comunistas que existen en este mundo. Han tenido una buena relación a través del tiempo y hoy día se corona con respecto a tener prácticas de guerra en conjunto, intercambio comercial muy fuerte, los líderes se estiman bastante, existe una familiaridad tremenda entre el imperio ruso y el imperio chino. Incluso cuando uno analiza y revisa, porque va a decir, bueno, pero ¿a quién se le ocurre asociar a Gog y Magog con Rusia y China? ¿A quién se le puede ocurrir? Bueno, literalmente cuando se busca en la enciclopedia a Gog y a Magog, se hace referencia a pueblos orientales que son de la espesura de los bosques del sector siberiano, del sector cercano al polo. Se habla de altura, se habla de pueblos de altura, pero no de altura en el sentido de tamaño, sino que en el sentido de altura geográfica. Son los que están más alejados, gente que vive en los bosques. Y existe una relación muy extraña porque Moscú se le decía que es como Moscú, pero sí se reconoce de que estos pueblos de Gog y Magog tienen una relación con el pueblo mongol. Posteriormente se nombra mucho a Crimea, se nombra mucho incluso a Ucrania en los libros de historia con respecto a este grupo de Gog y Magog. Salieron a la palestra recién cuando Gengis Khan logra unificar y realizar y establecer un imperio mongol. Lo más importante es que nos demos cuenta de cómo un profeta, casi 500 años antes de Cristo, pudo vislumbrar el Armagedón, cómo pudo vislumbrar el hecho de ver un imperio que aún no nacía, unos imperios que aún no nacían. Creo que el más estable podría haber sido China. En la época 500 a.C. ya estaba establecido China, pero faltaba se alzara el imperio ruso, que casi toma sus fuerzas del imperio mongol. Están emparentados, así que por lo tanto es una mezcla de culturas impresionante, pero entre ellos, o sea, siempre, y si ustedes pueden notarlo, incluso en facciones, a pesar de que el ruso es rubio, pero tiene facciones mongoloides. Es como un chino rubio, que es muy extraño. Por lo tanto, hay una familiaridad entre ellos. Y de hecho, se respetan y se estiman bastante. Es una de las cosas creo que debería haber tomado en cuenta Estados Unidos antes de ir a desafiar a estos dos imperios, que ahora ya están definitivamente trabajando juntos en cuanto a finanzas,
en cuanto a ejércitos y en cuanto a objetivos. Creo que las piezas del Armagedón se están estableciendo, están haciendo notorias. China no había en la historia, tiene una historia bastante rudimentaria en cuanto a poder transnacional. Siempre fue muy nacionalista, incluso hasta en sus conflictos, salvo ciertas incursiones con respecto a Japón. Pero China como imperio era difícil verlo como imperio hegemónico mundial. Y creo que ahora, por su desarrollo tecnológico, por su gran ejército, por su incluso asociación comercial con diversos países y por su permanencia en sus ideologías políticas, es más un imperio ahora que nunca. Incluso un imperio que le hace mucha sombra a Estados Unidos. De hecho, gran parte de la deuda que tiene Estados Unidos la tiene dependiendo de China. Y Rusia, después de haber estado alicaída y después de haber estado muy a maltraer, levanta nuevamente, y creo que a pesar de los bloqueos y a pesar de todas las circunstancias económicas en contra, va a superar eso y se establece como uno de los grandes imperios del último tiempo, porque además está en juego la profecía bíblica. Está tan establecido todo que esos 200 millones de seres humanos que van a desfilar hacia Medio Oriente en un conflicto pero único en la historia, jamás se han manejado estos números en una batalla, jamás. Tenemos, por ejemplo, Alejandro, se calcula que debería tener un ejército entre 1,5 millones, por ahí. Roma también, por ahí llegó a llegar a tener casi 3 millones, sumando todo en ejército. Artajerjes se manejaba con 1 millón, 1,5 millones, pero 200 millones no hemos visto ese volumen, no lo hemos visto. Es algo, aparte de impresionante, es alarmante. Y sería posible porque los chinos como población solamente ya superaron hace rato los 1.100 millones. Si sacáramos solamente el 10% de la población, serían 110 millones. Así que no sería tan imposible. Más los rusos y más otros socios que tienen por ahí, porque eso sí que Ezequiel anuncia de que son varios, aparte de Gog y Magog, digamos, son varios otros pueblos que apoyan esta incursión. Bien, trataremos de ser lo más gráficos posible, no complicarlos mucho. Los textos bíblicos van a ser los que van a clarificar esto, que los textos bíblicos son los que le dan la riqueza a esta cosa, para que se den cuenta de que está muy graficado el fenómeno de Armagedón y de las convulsiones de la Tercera Guerra Mundial, con Dios alzando a esos 4 ángeles de los 4 puntos cardinales de la Tierra para que todo esto desemboque en un conflicto de grandes proporciones. Bien, con esto ponemos fin al libro de Ezequiel y nos aprontamos a una avalancha de profecías que serían en el libro de Daniel. Nos encontramos en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.